Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones. Periodismo, poder y transmedia. Continuamos con esta serie de entrevistas en el marco de la Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia, que es realizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su programa de Comunicación Social y Periodismo. A continuación, tendremos la oportunidad de apreciar la entrevista realizada a Gonzalo Guillén. Él es un periodista investigador colombiano, ganador de 2 premios de periodismo Rey de España, fundador de la agencia de noticias Colprensa y quien hoy está presentando su más reciente documental, El río que se robaron. Él será entrevistado por el egresado Camilo Parga, director de Noticias RCN Radio Barranquilla. Muchas gracias a Keila y muchas gracias a la Universidad Autónoma del Caribe por invitarme a esta séptima versión de la Semana de las Comunicaciones Internacionales en la Universidad Autónoma del Caribe. Es un placer estar con ustedes, esta universidad pues, que me brindó la oportunidad de formarme como profesional y también como persona. Pero es un gusto aún más estar al lado de un reconocido periodista e investigador, Gonzalo Guillén, para tratar precisamente los temas que veníamos hablando en esta Semana de las Comunicaciones. Bienvenido, Gonzalo, aquí a la Universidad Autónoma del Caribe. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, entre los temas principales queremos saber cuál es su opinión de esos medios locales y nacionales que de alguna u otra manera tienen el control de los medios de comunicación. ¿Estos medios hoy en día tienen la credibilidad de sus televidentes, oyentes y lectores? Bueno, en general diría yo no. Los medios tradicionales en Colombia han ido perdiendo público, han ido perdiendo circulación y al mismo tiempo medios nuevos, principalmente por los de internet, han ganado mucho público que confía en ellos y público que participa en ellos también. Bueno, ¿cuáles son precisamente esos medios o redes que ha utilizado usted y a quiénes van dirigidos para que le presten atención a todas esas importantes investigaciones? Bueno, por una parte las redes sociales, ¿no? Me parece que cumplen un papel importantísimo. Y luego medios como, por ejemplo, Las Dos Orillas, que está creciendo permanentemente, es muy bueno, me parece a mí. Hacen ahí un gran esfuerzo. Y ya es el portal más leído de Colombia después de los medios que tienen versiones impresas, o de televisión y radio y eso. O sea, está de cuarto después del Tiempo, Espectador y Semana. Bueno, verificar es una de las reglas de oro, podríamos decir, del periodismo. ¿Usted considera que los periodistas del país sí se dedican minuciosamente a verificar toda la información que les llega? Bueno, hablar en términos en general es un poquito peligroso, me parece, pero yo veo que el periodismo colombiano está más dado hoy día a reproducir boletines de prensa, boletines de entidades, a divulgar videos de las calles, videos de los edificios. Y hay una nueva era de periodistas esclavos, digamos, en que algunos medios tienen a una misma persona que tiene que hacer video y tiene que hacer una grabación y tiene que hacer una fotografía y hacer una versión corta para un medio que sale a tal hora y otra más larga para el que sale a la otra hora. Entonces pues no tiene tiempo de confirmar nada, ni de ver nada, ni nada, sino simplemente se basa en el poco trabajo de reportería que puede hacer él mismo y en recoger la basura que viene de fuentes, que el hecho de que una noticia venga de la Presidencia de la República, por ejemplo, no necesariamente quiere decir que esté confirmada. Es decir, reproducir esos boletines y el periodista que, como popularmente se dice, solo coloca la grabadora o el micrófono, es lo que se está registrando en estos momentos en el país. Es decir, ellos reciben la información y confirman los datos. Todo hecho, digamos, debería tener 2, 3 fuentes. Y uno no lo ve. Es más, el periodismo colombiano hoy día está lleno de noticias sin fuentes, ¿no? ¿Cómo encontrar una verdadera fuente? ¿Cómo confiar en una fuente y cómo uno tiene esa cercanía con una persona que puede darle una información veraz?
Bueno, pues trabajando con cuidado, digamos. En cada caso hay que verlo en particular, ¿no? Cada hecho, analizarlo y luego entonces uno encuentra todas las fuentes que puede haber. Sí. De alguna u otra manera se podría decir que los periodistas dedicados a hacer denuncias graves, por así decirlo, están destinadas a ser amenazadas en el país. Sí, pues, digamos eso ha sido una constante en Colombia y eso yo creo que cada vez es más acentuado. Porque los poderes y sobre todo, bueno, en las regiones son muy impunes. El grado de impunidad en Colombia es muy alto, en homicidio es más del 90%. Y el poder político, el poder económico, el poder mafioso definitivamente está por encima de la justicia y del Estado, o lo maneja. Entonces por eso yo creo que de ahí se deriva mucho el peligro para hacer periodismo. ¿Usted se ha abstenido en algún momento de dar a conocer a la luz pública alguna información por temor a las amenazas, bueno, teniendo en cuenta que ya ha tenido múltiples amenazas contra su vida? Pues yo intento no hacerlo, pero sí, claro, sobre todo hay información que conozco, que he conocido, que si la divulgo yo sé que van a matar personas que yo conozco y que son fuentes mías. Pero espero que en algún momento se pueda divulgar eso, cuando cambien las circunstancias. Bueno, ¿y cuáles son esas cualidades principales, digamos unas 3 cualidades que usted considera principales de un periodista netamente dedicado a la investigación? Bueno, yo pienso que todo periodista tiene que estar netamente dedicado a la investigación, o no es periodista. El periodismo es eso, es investigar. Y yo pienso que hay que ser honesto. Uno tiene que tener dedicación al oficio y uno tiene que tener, y es lo más difícil de todo, en lo que yo me trato de esforzarme todos los días, que es un consejo de Hemingway, que dice que uno tiene que tener un gran detector de mierda. Un gran detector de mierda es información que no serviría, no es válida. No, un gran detector de las porquerías que suceden y que hay que verlas y hay que examinarlas y hay que divulgarlas. Bueno, otro de las dificultades de los medios de comunicación hoy en día es la competencia por tener la información. A veces un medio de comunicación saca una información, el otro no, y se ve obligada a repetir esa información. Esto está de alguna u otra manera evitando que haya otras agendas propias, otras maneras de investigar solo por sacar la misma información en los mismos medios. Bueno, eso es una moledera, y eso es muy colombiano, una moledera de basura en que pasa alguna tontería, como que un borracho insultó a un policía, entonces eso se vuelve la noticia nacional, y si el uno lo dijo, entonces el otro tiene que decirlo más veces y después tiene que decirlo en la noche y tiene que entrevistar a un montón de gente y llevan a todo el país a preocuparse por una serie de tonterías que simplemente nacen de la falta de reflexión y de criterio sobre lo que es la información y las preocupaciones de la gente por estar informada. Hay una frase que uno escucha muchas veces en las personas menos favorables y es que dicen que la ley es para los pobres. Usted ha hecho muchas denuncias, muchas personas de poder deberían estar en la cárcel, pero usted comparte esa frase, la ley en Colombia es para los pobres. La ley es para los de Ruana, sí, yo tengo en Colombia, esto no es mío, sino esto es de un señor que conocí hace mucho tiempo. En Colombia los únicos delitos graves son robar poquito y beber en tienda. De resto, todos los crímenes que no sean robar poquito normalmente quedan en la impunidad o intentan quedar en la impunidad, e incluso los grandes criminales acaban recibiendo favores y venias del país y de los gobernantes. Bueno, precisamente dicen aquí en Colombia que de alguna u otra manera
no se está realizando investigaciones a profundidad por esas amenazas a los periodistas. ¿Se está dejando de hacer investigación por parte del periodismo? Se está dejando de hacer, sí. Que sea por amenazas, no creo. Creo que los medios en general no tienen mucho interés en hacer investigación, en financiar investigación, que esos son focos de conflicto que se pueden suplir con ese periodismo de botellazos y de puñaladas, que es lo que está ganando terreno todos los días. También dicen que no habría paz en el país porque la guerra es un negocio, pero la corrupción también lo es. ¿Estamos destinados a ser un país de guerra y también de corrupción? Bueno, corrupción y guerra viene siendo casi que lo mismo, ¿no? Sí, la guerra es un negocio. Y es un negocio muy grande. El presupuesto de defensa del país es uno de los focos de corrupción más impresionantes que puede haber. Y los que viven de eso pues no están interesados en que la guerra se acabe. Mucha gente como Uribe, por ejemplo, él depende de la guerra. Si no hubiera guerra él no tendría nada que decir incluso. Del gobierno de él, pues lo único que vimos fue corrupción, y una gran corrupción asociada con la guerra, y creo que la parte más espantosa fueron los falsos positivos, que pueden llegar a ser 10.000 ejecuciones extrajudiciales de niños, retrasados mentales, etcétera, a los que asesinaban para hacer creer que iban ganando la guerra, y además a cada uno le ponían un uniforme, un arma, y por eso cobraban, y por la misma arma y el mismo uniforme cobraron muchísimas veces. Creo que, es decir, peor corrupción que esa ninguna, y mejor muestra del negocio que es la guerra, pues creo que no hay, ¿no? Sin embargo, yo creo que si el gobierno, o sea, si el presidente Santos encuentra la manera de que la paz sea negocio para esos corruptos que viven de la guerra, pues entonces la paz va a prosperar. Bueno, los medios de comunicación de alguna u otra manera tienen que analizar y reflexionar lo que están haciendo, pero ¿no cree usted que la opinión pública, las personas, la sociedad en general también debería poner de su parte y de alguna u otra manera tomar a través de redes sociales posiciones definitivas sobre todos estos temas como la paz, o por ejemplo no dejar pasar hechos tan lamentables como el del Palacio, que ya pasaron 30 años y no se sabe la verdad? Sí, pues la sociedad vive de informarse fundamentalmente de lo que dicen los medios, porque pues la principal forma, o sea, uno de dónde toma el agua, del acueducto que le llega por la llave, normalmente eso es así. Entonces la mala información y la manipulación hace que la gente esté desinformada y desinteresada de los temas, y la gente en general no puede estar, digamos, preocupada por problemas y atrocidades que no conoce. Sí, 30 años yo cubrí lo del Palacio de Justicia, y hoy eso está en la impunidad realmente. 30 años después apenas hay una leve esperanza de que eso se investigue y se sancione a los culpables, como también a estas alturas no está en la plena impunidad prácticamente el asesinato de Luis Carlos Galán. El de Lara Bonilla pues ni se diga, el de Álvaro Gómez también, ¿no? Y yo creo que hay una gran responsabilidad de la justicia, claro, pero también de los medios de comunicación en tomar interés en eso y hablar en serio y tomarlo en serio, y no en los aniversarios solamente. Pero a través de las redes sociales se podría decir que la comunidad en general, la sociedad, ya dejaría de ser un simple espectador, ya tiene alguna manera de dar a conocer su opinión. Sí, claro, yo pienso que eso está sucediendo y va a suceder, y creo que cada vez va a ser más fuerte. Cada persona, por muy alejada que se encuentre, empieza a adquirir la conciencia de que tiene una forma de expresarse que antes no tenía. Yo pienso, por ejemplo, que un indígena guayú con un celular que sepa manejar bien puede lograr más que un indígena del Cauca quemando una llanta, ¿no?, en una carretera.
Y para finalizar en este tema de las redes sociales, también quisiéramos decir que las personas de alguna u otra manera no lo están utilizando de la mejor disposición, a veces están mal informando, por decirlo así, de pronto tratan de desprestigiar a alguien o algo. ¿Cómo el periodista podría no dejarse caer en este tema de la malinformación o la comunidad en general a través de redes sociales? Bueno, toda la vida ha habido ese peligro con el periodismo. Antes existían los panfletos, todavía hay zonas de Colombia donde circulan. El periodismo tiene unas normas para ejercerse que hay que tener en cuenta. Creo que si se siguen siempre los preceptos clásicos del periodismo, no importa qué tanto se desarrolle la tecnología, porque siguen siendo los mismos, ¿no? ¿Usted considera entonces, para ir concluyendo, que debería haber menos periodistas que fueran sujetos a un medio de comunicación y deberían ser más independientes y libres a través de mecanismos como el Internet, las redes sociales? Sí, hay más posibilidades hoy de ser independiente que antes. O sea, más posibilidades de divulgar un trabajo independiente que antes. Y me parece que eso es muy importante y muy beneficioso. Las principales investigaciones periodísticas hoy día en el mundo se están divulgando en las redes y en páginas que están dedicadas a eso, que están por fuera del control de los medios que contribuyen, de los grandes medios que contribuyen a tapar los temas, pues por toda esa maraña de intereses económicos y políticos, etc. De los países que usted ha tenido la oportunidad de visitar y de trabajar, ¿cuál ha sido el que usted ha tenido una mejor experiencia para desarrollarse o desenvolverse como periodista? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un alto nivel del periodismo, hay un amor admirable por el oficio, hay mucho respeto por el trabajo de la gente, y no solamente en periodismo, sino en general, y también en Europa, en Inglaterra, por ejemplo. Muy bien. Bueno, Gonzalo Guillén, periodista reconocido en nuestro país, estuvimos analizando y reflexionando del papel de los periodistas, la manera como tratamos las noticias y todo lo que debemos hacer para entregarle una mejor información a todos los colombianos. Gracias por estar en esta 7ª versión de la Semana de las Comunicaciones en la Universidad Autónoma del Caribe. Muy valiosos los aportes de Gonzalo Guillén sobre la realidad actual que vive el periodismo colombiano. Todo esto aquí en esta serie de entrevistas en el marco de la 7ª Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia.